El título, que creo que no es el mismo que les di, o por ahí sí lo es, explica bien el tema. Comencemos por los grafos y después veremos las aplicaciones. ¿Qué cosa es un grafo expansor? Les voy a dar varias definiciones y luego les voy a indicar por qué son equivalentes, aunque parecen ser muy distintas. Intuitivamente, un grafo expansor sería un grafo que está muy bien conectado. Y esto es interesante si el grafo es de grado pequeño. A ver, ¿qué quiero decir con grado y qué quiero decir con grafo para comenzar? Cuando digo grafo no me refiero al grafo de una función, sino grafo en el sentido de la teoría de grafos. Es decir, en el abstracto lo que yo tengo es V, un conjunto, que para mí siempre va a ser finito, y E, un subconjunto del conjunto de todos los pares de elementos de V. Pero ¿cómo lo dibujo? Y eso da la intuición de qué es lo que este formalismo quiere decir. Cada uno de los elementos de V va a estar representado por un punto, un vértice, por eso es V, vértice. Y E no es aristas, es edges, pero aristas en castellano. El conjunto E, que es pares A, B de puntos, lo que voy a dibujar es si A y B es un par que está en mi conjunto E, dibujo una arista, una rayita entre A y B. Fácil. Alternativamente yo podría trabajar con pares ordenados, paréntesis A, B. Y en ese caso, como están ordenados, la rayita, la arista tiene dirección, es una flecha de A a B. Pero en esta charla, en verdad, si quieren trabajar con pares ordenados, trabajen, pero la condición entonces sería que el grafo sea simétrico. Es decir, que si A, B, el par ordenado está en mi conjunto, B, A también lo estará. Es la condición de simetría. Entonces ustedes pueden trabajar con grafos orientados simétricos o simplemente con grafos no orientados. Resulta ser equivalente. ¿Y qué es el grado de un grafo? El grado de un grafo es lo que un químico llamaría la valencia. El grado de un vértice en un grafo es el número de rayitas que salen del vértice. Si es un vértice que no está conectado al resto del grafo, la valencia, el grado es 0. Si hay una rayita es 1, si hay 2 es 2. Si usted es un átomo de carbono, su valencia es 4, el grado es 4. Y se dice que un grafo es de cierto grado, y se dice que el grafo es regular si todos los vértices son de ese grado. Algo de grafito, donde todos los átomos son de carbono, sería de grado 4. Y cuando digo que un grafo es expansor, un grafo muy conectado, es interesante si su grado es pequeño. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo dibujo eso de allí, lo cual espero que... sí, es verdad que es el pentagrama satánico, así que no entra muy bien en la Universidad Católica, pero me comprenden. Podría dibujarlo con 6 o 7 vértices. Un grafo completo, es decir, un grafo en el que todo vértice está conectado a todo otro vértice, ese está muy bien conectado, pero así cualquiera. Si yo conecto, imagínense que estoy conectando con cable 2 personas, todo par de personas en el país. Claro, están muy bien conectados, pero mucho cable. La cuestión es, puedo tener algo que esté muy bien conectado y que tenga grado bajo, donde cada vértice está conectado solo a 3 o 4 otros, digamos, pero que esté bien conectado de todas maneras. Entonces tenemos que precisar qué queremos decir por bien conectado. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa es un expansor? Una cosa es la definición combinatorial.
Y siempre hay un parámetro, un epsilon o delta si se prefiere. Entonces hablamos de un epsilon expansor. ¿Qué cosa es un epsilon expansor en el sentido combinatorial? Primero yo voy a definir lo que quiero decir por la frontera de un conjunto de vértices. No, yo tengo mi alegre conjunto de vértices, estos azules por acá, el conjunto pitufo, y bueno, la frontera sería, referencia de los años 80, 90, no importa. Ya ahora voy a tener mi frontera del conjunto azul, va a estar definida como el conjunto de los vértices que no son azules, pero sí están conectados por una arista a algún vértice azul. Son vecinos, entre comillas, de un vértice azul. Vecino quiere decir estar conectado con una arista con ese vértice vecino, ¿no? Es decir, no es vecino, puede estar lejos en el dibujo, pero si estoy unido con una arista con él, yo soy su vecino. Ya, entonces, ¿cuáles son los grafos en la frontera, los vértices en la frontera? Este no está en la frontera, porque no está unido, no es vecino de ninguno de los azules. Pero este rojo sí está en la frontera, está conectado por una arista a este azul. Este rojo también está en la frontera, porque está conectado con aristas a dos azules. Lo mismo este rojo y este rojo. En verdad, coloreé en rojo, de antemano, los vértices que están en la frontera. El conjunto es azul, la frontera es lo rojo. Ahora bien, yo digo que un grafo es un epsilon expansor si todo conjunto no vacío S de vértices tiene una frontera grande. Grande en el sentido relativo, ¿no? Porque claro, si el grado es 4, la frontera puede ser a lo más 4 veces, pero está bien. Digo que el grafo es epsilon expansor si la frontera de todo conjunto de vértices es su número de elementos, y eso es lo que quiero decir por barras, no es valor absoluto, es el número de elementos de este conjunto. ¿No? Es un grafo epsilon expansor. Si la frontera, el número de elementos del conjunto frontera delta S, la frontera de S, es por lo menos epsilon por el número de puntos en S, para todo conjunto de vértices S. Bueno, casi, me faltaba una condición, porque si uno la dejara así nomás, los expansores no existirían, porque siempre hay un conjunto de puntos no vacío con frontera vacía. ¿Cuál? No escucho bien, pero me voy a imaginar que escuché el conjunto de todos los vértices. Tiene frontera vacía. Claro, entonces no lo puedo tener allí, y también si yo tuviera el conjunto de todos los vértices menos 2, su frontera sería lo más esos dos vértices. Puede ser muy pequeño comparado con el conjunto grandote de todos los vértices menos 2. Entonces tengo que apartar esas excepciones. La condición estándar, es decir, que basta con, suponemos simplemente que esta condición se cumple para todo ese no vacío que abarque a lo más la mitad de los vértices. Eso basta. Vamos a ver cómo hay una aplicación bonita, por qué se escoge mitad. Ya, muy bien, ese es un epsilon expansor. ¿En qué sentido está bien conectado? En varios. Se deduce inmediatamente de la definición que si yo tengo que me viene un saboteador y me comienza a cortar las aristas, es imposible para el saboteador aislar, desconectar a un conjunto grande de vértices cortando pocas aristas. Porque para desconectar a ese del resto del grafo, yo tendría que cortar, por ejemplo, todas las aristas en la frontera. O si lo aíslo aislando un conjunto de vértices un poco mayor, tendría que cortar todas las aristas de la frontera de S, ¿no? Bueno, entonces la definición realmente me dice, si uno quiere, que para aislar un conjunto S de vértices de todo el resto, tendría que cortar por lo menos epsilon S aristas. Bueno, tal como lo dije, tendría que dividir por el grado, pero digamos por lo menos epsilon sobre D por S aristas.
Está bien. No, miento. Epsilon S aristas. Tendría que cortar epsilon S aristas. Hay dos definiciones, pero con esta epsilon S aristas basta. Epsilon S aristas serían necesarias. Sería necesario cortar muchas aristas para aislar a un conjunto de vértices S. También se deduce otras cosas. Por ejemplo, yo podría definir, voy a poder deducir que el diámetro de todo grafo expansor es pequeño. ¿Qué cosa quiero decir con diámetro? Primero definamos la distancia en un grafo. Por defecto, por definición, yo digo que la longitud de toda arista es 1. ¿Ya? Aquí parece que hubiera algunas aristas más largas que otras, pero eso es un dibujo que representa algo abstracto, y en la cuestión abstracta la longitud de cada arista se define como 1. La distancia entre dos vértices se define como la longitud del camino más corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera hablando del grafo de calles en la ciudad y los vértices son esquinas, no cuenta la distancia euclidiana, porque yo no soy pájaro, no puedo volar así nomás, tengo que ir por las aristas. Entonces, ese es el número de aristas, en este caso, que estoy contando. Y bueno, y el diámetro se define como la longitud, se define como el máximo de la distancia entre V y W, donde V y W van por todos los vértices del grafo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en Lima metropolitana, el diámetro de la ciudad podría ser la distancia de Pachacamac a Puente Piedra, digamos. Sí, todavía se considera en Lima, más o menos, y entonces, es un diámetro bien grandote. Y si consideráramos el grafo con el tráfico, peor, pero ya habría más competencia. Lo que obtenemos es que si gamma es un epsilon expansor, como les decía, el diámetro es en verdad pequeño. Es mucho más pequeño que el número de vértices. Es proporcional al logaritmo del número de vértices, dividido por epsilon. Es decir, si epsilon es muy pequeño, si constante dividida por epsilon es algo grande, pero es un factor, ¿no? Epsilon es una pequeña constante, es un factor constante. Para mostrarles cómo es que esto es realmente algo no trivial, dejen que les dibuje primero un grafo de gran diámetro. El diámetro de un grafo puede ser proporcional no al logaritmo del número de vértices, sino al número de vértices el mismo. Puede ser lineal, no logarítmico del número de vértices. Porque si yo tengo este grafo, un grafo cíclico que se dice, y puede ser con 1000 vértices, si es con 1000 vértices, podría ser que si yo tomo dos cosas que están en las antípodas, por así decirlo, ¿no? Dos vértices que están en lados opuestos, la distancia va a ser 500, porque el único camino es darse la vuelta, no hay otra. Mejor no tener una ciudad así, ¿no? Y bueno, pero uno me podría decir, claro, el grado aquí es solo 2, va a ser malo, pero no, uno podría subir el grado aquí a 4 y el diámetro todavía podría ser enorme, porque ¿qué pasa si uno, cada vértice, a sus 4 vecinos euclidianos, a los 4 vértices más cercanos en ese dibujo? Entonces todavía voy a tener que el grado de cada vértice es 4 y el diámetro todavía va a ser como 250. Porque para irme de aquí a su opuesto tengo que darme toda la vuelta. Y bueno, lo que les digo acá es que yo podría tener, si tengo un grafo expansor con grado 4 y 1000 vértices, el diámetro va a ser mucho menor que 1000. No va a ser 500, no va a ser 250, va a ser como logaritmo de 1000 por una constante, la constante epsilon de la definición de expansor. ¿Y por qué es que esto va a ser cierto? A mí me parece que la manera más simple de explicarlo, bueno, lo puedo dejar como ejercicio y ustedes lo van haciendo si no quieren escuchar la charla, pero más bien les puedo dar la idea y después, si quieren hacerlo en detalle, lo hacen. Yo creo que la manera más intuitiva es decir, bueno,
El grafo, uno piensa en un grafo es algo abstracto, es un conjunto y un conjunto de pares. Aquí estaba dibujando, pero para captar la idea yo creo que es mejor pensar en otra aplicación de los grafos. Un grafo puede ser una abstracción de las relaciones entre personas, por ejemplo. Yo podría tener mi grafo de contactos, en que cada vértice es una persona y yo puedo poner una arista, si solo si V y W son amigos o conocidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que tenemos un grafo expansor en ese sentido y que mi vértice V es alguien al quien le da COVID. ¿Ya? O mejor, peste negra, 100% de probabilidad de transmisión. ¿Ya? La peste, entonces este pobre V ese es en el tiempo 0 y en el tiempo 1 todos sus contactos se van a contagiar, digamos. Y luego, en el tiempo 2, los contactos de los contactos y así. ¿Y cómo es que crece la enfermedad? Yo digo que en un grafo expansor va a crecer de manera exponencial. ¿Por qué? Porque yo comienzo al principio mi conjunto S es simplemente el V original. Y luego el conjunto S1 es S de contagiados en el día 1, es S y unión su frontera. Y entonces, por suposición, esto va a ser de tamaño por lo menos 1 más epsilon por S. Y S2, los contagiados, los que ya están, digamos que nadie se recupera, los que se enferman el día 2 y los que ya se habían enfermado, S1, los ya contagiados, unión su frontera. Entonces, esto va creciendo de manera exponencial. Y ya sabemos, por triste experiencia, que el crecimiento exponencial al principio puede ser lento, pero luego se dispara. ¿No? Después de, digamos, constante por epsilon pasos, realmente comienza a dispararse. Cada 1 sobre epsilon pasos se dobla. Ya. Esto sigue y sigue hasta que lleguemos finalmente, a que S sea tan grande que la condición no se aplica, es decir, hasta que S es tan grande que es más de la mitad de los vértices. Entonces, para SK, pero si eso es el caso, se colige, ya que SK llegó a ser de ese tamaño y luego no para, se colige que K es a lo más constante, bueno, básicamente casi 1, pero digamos constante, dividido por epsilon por logaritmo de V. ¿Ya? ¿Y qué pasa allí? No he contagiado a todos los vértices, pero he contagiado más de la mitad. Y el paso final, si estoy tratando de determinar la distancia entre V y W, es simple. Si en K pasos, a distancia K, yo tengo más de la mitad de los vértices, y también más de la mitad de los vértices están a distancia a lo más K de W, si yo tengo dos conjuntos, y cada uno de estos dos conjuntos es más de la mitad de los vértices, ¿qué puedo decir acerca de estos conjuntos? Dos conjuntos, cada cual tiene más de la mitad de los vértices. ¿Qué puedo decir de su intersección? Es no nula, exacto. Entonces tiene que haber existe un U, tal que la distancia de V a U es más de la mitad, es a lo más K, y la distancia de W a U es también a lo más K, pero entonces existe un camino de longitud de lo más K entre V y U y entre U y W. Y si los junto me da un camino de longitud de lo más 2K entre V y W. Ya. Muy bien. Entonces tenemos que un grafo expansor es siempre un grafo de pequeño diámetro. Esa es una condición que no implica ser expansor, es más débil que ser expansor, se deduce de ser expansor. Ahora veamos expansor combinatorio. Veamos, hay una segunda definición
Depende en cómo se expresa, podría ser un poco más débil, pero si uno la vuelve más fuerte, es equivalente a ser expansor, es el criterio o definición probabilista. No voy a ser muy preciso, bueno, aquí estoy diciendo lo que dibujé ya. Ya, mi segunda definición es utilizando lo que se llama el tiempo de mezcla, que es este famoso tiempo de mezcla. Digamos, tenemos aquí un matemático que después de una conferencia ha tomado demasiados pisco sours y se comienza a pasear al azar, ¿no? En cada paso va a uno de cada vértice es una esquina y en cada paso va a una esquina vecina con la misma probabilidad. Si hay 4 calles, una de ellas al azar, si son 6 porque hay diagonal, cualquiera de las 6 al azar con la misma probabilidad. ¿Está bien así o más lejos? ¿Micrófono? ¿Así? Ya. Muy bien. Entonces, se dice que un grafo es epsilon expansor en el sentido combinatorio si una caminata aleatoria se vuelve equidistribuida, es decir, el término de la caminata se equidistribuye o casi después de pocos pasos. ¿Qué quiero decir por pocos? Básicamente, como antes, logaritmo de v dividido por epsilon. ¿Y qué quiere decir con equidistribuido? Quiero decir que la probabilidad de estar en cualquier lugar en particular es la misma. Y casi es, bueno, casi, para volver preciso, casi, si se usa en el sentido fuerte, L infinito, entonces realmente, y el error es muy pequeño, realmente es algo equivalente a ser un grafo expansor. Ya, eso es ese es un criterio que da mucha intuición. Ahí uno ve porque es que esto es más fuerte que tener diámetro pequeño. Que haya diámetro K quiere decir simplemente que hay un camino de aquí a cualquier otro vértice de longitud de lo más K. Pero aquí estoy diciendo algo más fuerte. Aquí digo que en K pasos la probabilidad de estar en cualquier vértice en particular es casi la misma. Y en particular es no cero, por ello existe un tal camino. Ya, dejen que dé una tercera definición, la definición espectral. Y uno puede no es una definición snob. En verdad, una vez estaba dando una charla más para físicos y a los físicos les gustaba esta definición en particular. De hecho, para gusto de la gente más aplicada, la he expresado en términos de laplaciano discreto en vez de la matriz de adyacencia como suelo trabajar con la matriz de adyacencia, pero las dos cosas son al final equivalentes. ¿Qué cosa es el laplaciano discreto? Es un operador lineal definido sobre las funciones f que van de los vértices v a los complejos c. El laplaciano es un operador lineal, entonces le das una función y te devuelve una función, también de v a c. ¿Y cómo defino esta nueva función? Esa nueva función, su valor en un vértice dado, es mi nuevo valor, el valor de delta f, aquí es mi antiguo valor, fv, menos el promedio de los antiguos valores de mis vecinos. Y allí uno puede ver, por ejemplo, de inmediato que este operador mata a las funciones constantes, porque si la función f es constante, el promedio de mis vecinos, todos tienen el mismo valor y todos tienen el mismo valor que yo. Entonces, si me resto el promedio de mis vecinos, salgo cero en todas partes. Es decir, las funciones constantes son autofunciones, autovectores de este operador con autovalor cero. Uno también puede ver que este operador es simétrico en el sentido siguiente. Este es mi producto escalar en el grafo, ¿ya? Lo podría normalizar dividiendo por v, pero poco importa. Entonces estoy tomando la suma de f de v y el conjugado complejo de g de v, ¿ya? Y sumo. Y es un ejercicio fácil mostrar que delta es simétrico, un operador simétrico. Es decir, que si yo tomo el producto interno, el producto escalar de delta f, bueno,
G es lo mismo que el producto escalar de f, delta G. Ya. Y ahora, ¿qué es cierto para los operadores reales simétricos como este? Son muy bonitos. ¿Por qué? Bueno, ya lo escribí, pero lo saben. Que si uno tiene un operador real simétrico, o en mayor generalidad, un operador hermitiano, un operador normal, bla, 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 pero en particular un operador real simétrico, el teorema espectral se cumple. Acuérdense que mi conjunto V de vértices es finito. El teorema espectral se cumple. ¿No? ¿Qué cosa nos dice el teorema espectral? Nos dice que si tenemos que V tiene n vértices, lo que voy a tener, mi operador va a tener n autovectores, es decir, autofunciones ortogonales entre sí. No, voy a tener autofunciones f0, f1, f2, f3, etc., donde f0 es una función constante, y los autovalores correspondientes, todos reales. ¿No? Tengo n autovectores ortogonales con autovalores reales. Y en este caso, para este operador, es fácil mostrar que los autovalores deben ser todos no negativos. Entonces tengo mi operador, puedo ponerlos así en orden, y mi autovalor 0 corresponde a las funciones constantes y luego voy a tener operadores más grandes. Si mi grafo gamma es conexo, es fácil mostrar que todos los autovalores, aquí en particular el primero de la fila, segundo, lambda 1, lambda 0 es el primero, todos los autovalores van a ser no solo no negativos, sino positivos. Es otro ejercicio. Ya, pero bueno, gamma 1 podría ser positivo, pero muy pequeño, ¿verdad? Ya. Yo voy a decir que un grafo es un epsilon expansor espectral si el valor lambda 1, y por lo tanto todos los autovalores, excepto el autovalor 0 de la función constante, si todos los autovalores son por lo menos epsilon. Ya, y ese es un hecho no trivial. ¿Qué es un hecho no trivial? Es lo que yo les decía antes, que las tres definiciones que yo les he dado son cualitativamente equivalentes. No cuantitativamente, en el sentido que el epsilon cambia cuando uno va de una definición a otra. No se debilita mucho si uno va de la definición combinatoria a la definición espectral, perdón, de la definición espectral a la definición combinatoria, pero sí se debilita si uno va de la definición combinatoria a la definición espectral. Es decir, la definición espectral es, si se quiere, cuantitativamente más fuerte, pero cualitativamente es equivalente, simplemente el epsilon ha cambiado. Lo muy curioso es que, bueno, en una dirección esto es un ejercicio y si quieren les doy una pista. A ver, votos, ¿quién quiere una pista? ¿Quién nos interesa? ¿Quién quiere una pista? Pista. No hay mayoría. Está bien, la pueden ver, pueden copiarse la pista mientras hablo. Eso de ir de expansor espectral a expansor combinatorio no es difícil. Básicamente uno comienza de la pista, mini pista, pueden verlo ahí más en detalle, parte de decir, si no fuera un expansor combinatorio, yo podría definir un vector que es ortogonal a las constantes y que es casi estable bajo la acción del operador, y de eso tenemos que decidir que no puede ser expansor espectral. Es decir, estamos probando el contrapositivo, o lo que es lo mismo, estamos probando lo que queremos por contradicción. Esa sería la pista. Ustedes pueden, incluso les he dejado la función allí. En la otra dirección, de combinatoria espectral, eso es más complicado y más sorprendente, porque la definición combinatoria se siente un poco más débil, pero no lo es, por lo menos no cualitativamente, solo cuantitativamente. Un epsilon se vuelve un epsilon al cuadrado, se debilita, pero sigue siendo un expansor espectral para una cierta constante. Esto fue probado por primera vez en un paper de Alon y Millman, pero Tanner también creo que hizo algo parecido. Y esto es bastante ellos al mismo tiempo.
pero muchas veces escucharán que eso se llama la desigualdad de Shiger discreta. Esto es porque, curiosamente, algo así ya se había probado para variedades, ¿no? Variedades con su métrica y todo, con su operador de Laplace. Uno pensaría que es más difícil. Bueno, es más difícil para mí y para la gente discreta, pero hay gente continua que está acostumbrada a trabajar con las cosas continuas y no tanto con las discretas. ¿Qué cosa fue la desigualdad de Shiger en las variedades topológicas? Tiene que ser una variedad diferencial, ¿sí? No solo topológica. Lo que uno necesita es... lo que dice desigualdad de Shiger lo acabo de dibujar acá. Shiger nos dice que si yo tengo una variedad, una superficie, y la superficie no tiene cuellos de botella, es decir, si no puedo decapitar la superficie así fácil en un lugar chiquito, entonces el primer autovalor no trivial del laplaciano no puede ser tan pequeño. Y Alon y Millman se inspiraron para probar la misma cuestión en el caso, que tampoco es fácil, en el caso discreto. Bueno, les dije hace un momento que hablaba del laplaciano discreto, que era una elección. Más bien, yo hubiera podido trabajar con la matriz de adyacencia y hubiera estado igual de bien y sería equivalente, porque les puedo decir ahora. La matriz o operador de adyacencia, es otra vez un operador lineal. Tú le das una función f, te da un add f, y te sale que add f de v, ¿qué cosa es? Add f de v se define como simplemente la suma de los vecinos. Entonces, el laplaciano se podría definir, es lo mismo que antes, como laplaciano de f es f menos add de f dividido por el grado d. Add tiene la ventaja que puede ser definida de manera sensata aun cuando el grado no es constante, mientras que en el caso de toda esta cuestión espectral hemos estado hasta ahora asumiendo que el grado es constante, porque si el grado es constante uno todavía puede trabajar, pero tiene uno que cambiar un poco las cosas, porque si el grado no es constante, las funciones constantes no son autovectores. Yo ya les di una idea de por qué ser un expansor combinatorio espectral implica ser un expansor combinatorio. Ahora más bien les voy a dar una idea de por qué ser un expansor espectral implica la definición del Pisco-Sour, perdón, la definición probabilista. Es como sigue. Tomamos al matemático que se ha excedido con los Pisco-Sours, que está en la posición V aquí, tomamos su función de distribución de probabilidades en el momento cero. Esa definición, esa función es una función que toma el valor 1 aquí, porque sabemos que está aquí, no soy yo, soy el matemático imaginario que está aquí, 1 y 0 en otras partes, ¿ya? Y luego lo que hago es, me pregunto, y aquí hay otro pequeño error de, punto. Este de aquí, disculpen, debe ser un n. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo descomponer esta función de distribución como cualquier otra, la puedo descomponer como una combinación lineal de autofunciones, ¿ya? Por eso me di cuenta que había cometido aquí un error, es 1 sobre n, no 1 sobre d. D es el grado, ese es el número de vértices. Si uno saca esta composición, sacando el producto de f con cada uno de los autovalores, autovectores, perdón, entonces en particular, sacando el producto escalar con una función constante que es una función de distribución constante, es decir, toma el valor 1 sobre n en cada lugar, le sale a uno un producto escalar de 1 sobre n, entonces el factor del coeficiente aquí debe ser 1 sobre n, no 1 sobre d, 1 sobre n. Bueno, y ¿por qué es que he hecho esta descomposición? Una función tan bonita la he descompuesto en autovectores, porque los autovectores naturalmente se comportan muy bien cuando les aplico
el operador add. Los multiplico claro, siendo autofunciones se multiplican por el autovalor. Y cuando yo utilizo, ¿por qué quiero aplicar el operador add? O más bien dicho, add dividido por d, add dividido por el grado. Porque eso me da la progresión en el tiempo. Cuando yo aplico add sobre d, ¿qué cosa quiere decir add sobre d? Quiero decir que yo reparto mi valor a mis d vecinos, con probabilidad 1 sobre d en cada caso. Puedo ver de esa óptica, al revés. Es decir, si yo tengo una distribución de probabilidad en un momento dado y yo aplico add sobre d a eso, lo que he hecho es tomar un paso hacia adelante en el tiempo. Add sobre d aplicado a la función f es la función de distribución en el paso siguiente. Entonces, si yo comienzo con el matemático tomado por acá, que ha tomado demasiado acá en el momento 0 y le aplico add sobre d k veces, me sale su función de distribución en el momento k. Y bueno, lo que pasa aquí, eso sí que es 1 sobre n, no 1 sobre d, sigue siendo 1 sobre n, porque f0, las funciones constantes, tienen autovalor 1 cuando les aplico add sobre d. Pero todos los otros autovalores, esos no son autovalores de Laplaciano, son autovalores de add sobre d, que es lo mismo que los autovalores de Laplaciano, solo que es 1 menos el autovalor que tendría bajo Laplaciano. Entonces, aquí yo tengo el autovalor 1 y todos esos autovalores son menores que 1. O, a decir verdad, son menores que 1 menos epsilon sobre d. Es decir, no solo son menores que 1, son menores que 1 por una cierta constante. Y lo estoy elevando a la k. Y bueno, ¿qué pasa cuando elevo un número menor que 1? Menor que 1 menos epsilon, en verdad, a la k. Decrece exponencialmente. Es decir, al principio no pasa nada, pero luego se derrumba. Es decir, después de un número logarítmico de pasos, comienza a derrumbarse. Todos estos lambda 1 a la k se van para abajo y una vez que se comienzan a ir para abajo, se derrumban. Ese tiene un nombre más elegante que derrumbarse en el estudio de esas caminatas aleatorias. Pero digamos, llamémoslo derrumbarse. Se derrumba y todos estos componentes se vuelven diminutos y queda solo el componente 1 sobre n por f0. Es decir, después de un número logarítmico de pasos, ya tenemos que solo queda básicamente el componente constante que toma el valor 1 sobre n en cada vértice. Hemos convergido a la distribución uniforme casi perfectamente en un número logarítmico de pasos. Muy bien. Ya. ¿Cuánto tiempo me queda? Comenzamos un poco tarde, ¿verdad? Ya. Como quedan 15 minutos, mejor me como las aplicaciones y voy a la teoría de números, ¿verdad? Ya. Hay muchas aplicaciones, todo esto comenzó en las telecomunicaciones. Hoy en día se hacen telecomunicaciones de otra forma, pero esto tiene muchas otras aplicaciones de verdad, tanto al mundo real como al mundo que importa, la matemática pura, y voy a hablarles de la teoría de números. Allí en la teoría, las aplicaciones al mundo que importa eran más que nada a grupos y geometría. Pero en la teoría de números había una aplicación que se conocía, la criba fin de Sarnak. Con eso yo tenía algo que ver indirectamente, que Sarnak tenía la criba, pero le faltaba el motor, y para el motor necesitaba ciertos grafos expansores. Y Bourgain y Gambert probaron que esos eran expansores utilizando algo que yo acababa de hacer sobre el crecimiento en los grupos. Pero no voy a hablar de eso hoy día, voy a hablar de los grafos de divisibilidad. Esa es otra historia y ahora les voy a contar. Ya, en la teoría de números hay ciertas herramientas muy flexibles y potentes, pero que tienen un defecto, que no pueden distinguir entre los números primos y los casi primos. ¿Qué cosa es un casi primo? Sería el producto de dos primos, sobre todo si son dos primos grandes.
Y más generalmente les resulta difícil distinguir a las cribas, que son una de nuestras herramientas básicas, les resulta difícil distinguir entre números que son el producto de un número impar de factores primos y números que son producto de un número par de factores primos. Y entonces uno tiene una función, la función de Liouville, que es interesante de por sí, pero es aún más interesante porque encapsula este problema, ¿no? Una pregunta, uno puede formular una pregunta de manera breve, en teoría de números, utilizando la función de Liouville, y ser una pregunta dura muchas veces, una pregunta difícil, que encapsula un problema importante. ¿Qué cosa es esta función de Liouville? Es simplemente la función completamente multiplicativa que toma el valor -1 en todo primo p. O lo que es lo mismo, es la función cuyo valor en un entero n es siempre -1 a la potencia número de factores primos de n, contados con multiplicidad. Por ejemplo, lambda, Liouville, de 30, como 30 tiene 3 factores, 2 por 3 por 5, ese es un número impar, 2 por 3 por 5, 3 factores, Liouville de 30 va a ser -1. Mientras que si yo cojo 4, 4 tiene, bueno, un factor primo, pero está repetido. Entonces, contado con multiplicidad tiene 2. 4 es 2 por 2. Hay dos 12 allí. 2 es un número primo. Por lo tanto, lambda de 4 es 1. Lo mismo con lambda de 9. Lambda de 9 es 3 por 3. Hay dos 3. 2 es un número par. Por lo tanto, lambda de 9 es 1. Ya. Y resulta, como les he dicho, que como lambda encapsula algo para lo cual muchas de nuestras técnicas no sirven, aún las que no existían todavía en la época, no debe sorprender que uno pueda formular preguntas muy simples que resultan ser complicadas usando la función de Liouville. Por ejemplo, simplemente la aseveración que el promedio de Liouville, el promedio de lambda es 0, es cierto y se conoce, pero ese es equivalente al famoso teorema de los números primos, que se probó a fines del siglo XIX, pero después de muchos años de trabajo. Había sido conjeturada tiempo antes. Y después de un promedio, ¿qué viene después de un promedio? Bueno, cualquier estadístico va a decir, ¿por qué no tratas de ver una autocorrelación? Y una autocorrelación resulta que ya es una pregunta muy difícil. Esa es una autocorrelación y se piensa que tiende a 0, pero no se sabe. Y no solo que no se sabe, sino que se siente que es un problema muy difícil que sigue abierto. Y es parte de toda una familia de problemas, todos abiertos, la conjetura de Chawla en grado 2 o superior. Por ejemplo, no sabemos si P es un polinomio no constante, no lineal, no sabemos si lambda de P de n tiene promedio 0. Bueno, lo creemos que sí, creemos que tiene un promedio 0, pero de allí a decir que no sabemos cómo probarlo. Ya, pero en los últimos, yo diría, un poco más ya de 20 años, ha habido una serie de avances en la teoría de números que se pensaba antes no iban a ser posibles, no realistamente hablando. Y uno de ellos es un resultado de hace casi 10 años de Matomaki y Raghibia, que nos dice que el promedio de lambda es 0, no solo así sobre todos los enteros, sino también si yo me restringo a Si yo me restringo a los a intervalos pequeños, ¿no? Eso es más fuerte porque aún si pido casi todos los intervalos pequeños. Para comparar otra aplicación, simplemente para pensar bien, si yo digo la temperatura promedio en esta ciudad es 18 grados centígrados en el año, eso no me dice mucho, es verdad para muchas ciudades, incluso incluida Lima probablemente. Pero si yo digo la temperatura promedio en esta ciudad es 18 grados en casi toda semana del año, eso es, o casi 18 en casi toda semana, eso es una aseveración mucho más fuerte. Eso no sería cierto aquí.
Eso sería cierto en algunos lugares casi sin estaciones. Y si yo dijera, la temperatura en esta ciudad es aproximadamente 18 grados en casi todo día, yo creo que quizás Quito, donde se dice que hay 4 estaciones bien definidas, las 4 en cada día, podría ser así. A partir de X a la 1/6 y más grandes, pero no para intervalos más pequeños que eso. Pero su prueba, la de Matteucci-Rashvili, funciona, y ellos lo mostraron, no solo es que la prueba funciona, en su nuevo teorema de ellos, que la aceleración desde el promedio libre es cierta, aún para intervalos de longitud x a la epsilon, o más aún, logaritmo de x, o más aún, logaritmo de x. Cualquier función que vaya al infinito, cuando x al infinito, no importa si va al infinito muy lentamente, nos va a dar un resultado así. Y muy poco después, Terry Tao, utilizando este nuevo resultado, probó una versión débil de esta conjetura de la autocorrelación. Shaula en grado 2 para polinomios reducibles. En particular tiene esto. Es más débil que Shaula fuerte en el sentido que Shaula fuerte implicaría esto inmediatamente. No sabemos todavía Shaula fuerte, pero tenemos ahora Shaula débil, gracias a Terry Tao. Bueno, ya. Voy a definir un grafo. Este grafo en verdad está más o menos definido en los trabajos de Matteucci-Rashvili con Tao, y luego Tao lo discute en su artículo en que probó este caso particular de Shaula débil. Voy a definir mi conjunto de vértices como el conjunto de enteros entre n más 1 y 2n, donde n es un entero grande. Y P para mí va a ser un conjunto de primos, contenido en el intervalo de 2 a h, donde h es una gran cantidad, pero más pequeña que n, bastante más pequeña. Y mis aristas van a ser, voy a conectar n con n más p, sí y solo si n y n más p son vértices en mi grafo, p, la diferencia es un primo en mi conjunto de primos, y p divide a n. Entonces, esta es una partecita del grafo. Yo dibujo una arista entre n y n más p, si y solo si p divide a n. Eso es equivalente, como dije, a un grafo que aparece en los trabajos de Matteucci-Rashvili y Tao, y también Tao solo. Y Tao dijo, a la sazón de ese artículo, en ese artículo donde él prueba Shaula débil en grado 2, él dice también que lo natural hubiera sido probar primero que este grafo tiene alguna especie de propiedad de expansión, y que luego él mismo podía probar, y es fácil, que si eso se cumple, si uno tiene que por lo menos para algún conjunto de primos P se cumple una especie de propiedad de expansión, entonces lo de Shaula débil cae solito nomás. Es un corolario prácticamente inmediato. Y otras cosas también salen así fácil. Ahora bien, él dijo que él no probó la propiedad de expansión ni precisó cuál era la propiedad de expansión porque no lo lograba probar. Los métodos no estaban allí, dice él. Y bueno, entonces lo que yo decidí hacer era probarlo de todas maneras. En verdad yo estaba pensando en eso antes de leer el artículo de Tao. Todo esto comenzó en el 2015. Primero tenemos que dar algún tipo de adaptación de la definición de expansión. No sé si me va a dar para la prueba, pero me va a dar para darles por lo menos el enunciado. Luego me pueden preguntar, profe, ¿cuál es la prueba? Y les puedo dar la prueba en la sesión. Ya. Lo que voy a hacer es, yo digo que aquí hay que adaptar la definición de expansión porque ese no es un grafo regular para comenzar. Número 1. Y número 2, es un grafo donde las aristas son cortas. Yo dije que mis primos son más pequeños que h, y que h puede ser grande, pero tiene que ser bastante más pequeño que n. Y hay buenas razones para eso. Entonces es realmente como en la realidad.
en el sentido que, otra vez, tomemos al matemático que tomó demasiado pisco o anís o lo que fuera, se fue a pasear, siendo realistas, a menos que el matemático se llame Usain Bolt, no va a llegar a todo Lima con la misma probabilidad porque tiene una velocidad acotada, aun cuando está sobrio. Entonces, lo más que puede haber es que va a ser equidistribuirse en el campus, ¿no? O un poco más. No recomiendo, pero no, yo vivo por acá. Un poco más. Ya, entonces necesitamos una definición de expansión que tenga localidad, que refleje el hecho que las aristas no son tan largas, que la convergencia de una distribución bonita, puede ser gaussiana o lo que fuera, va a ser algo centrado en donde comenzaste más o menos, la zona general, ¿no? Se va a equidistribuir o tener una distribución bonita, así, pero en un vecindario o en un distrito a lo más. Ya, lo que puedo hacer entonces es, lo que me parece era lo correcto y lo que me dio resultado fue, yo tengo gamma prima va a ser mi modelo ingenuo del grafo gamma. Así como el modelo ingenuo para un grafo expansor tradicional podría ser un grafo completo, el pentagrama que les decía antes, aquí el modelo sería un grafo en que siempre conecto n y n más p, cuando p está en mi conjunto de primos, sin condiciones, pero le pongo un peso 1 sobre p. No es que le pongo el peso 1 si p divide n y 0 si no, sino que le pongo un peso 1 sobre p. Siempre lo dibujo, pero con un pequeño peso. ¿Y por qué ese es un modelo ingenuo? Porque la probabilidad que un p divida un n aleatorio es justamente 1 sobre p. Entonces defino mi operador como add gamma menos add gamma prima. ¿Y qué se puede decir de A? Yo quisiera decir que A no tiene valores grandes, autovalores grandes. En verdad, quisiera... el grado promedio es L. L es la suma de los recíprocos, ¿ya? Aquí, la suma de los recíprocos de los elementos de P. Yo voy a decir que... quisiéramos decir que A no tiene autovalores grandes, porque si fuera así, sería fácil probar que sería fácil reducir, si tuviera que todos los autovalores son O chiquito de L, es decir, que todos los autovalores, si los divides por L y N vale infinito, tienden a 0. Si tuviéramos eso, entonces el problema de mostrar Shaula-David en grado 2, lo que mostró Tao, se reduciría a lo que mostraron Matomaki y Rajibio, básicamente. Eso el promedio en intervalos chiquitos. Y eso ya se sabe. Matomaki y Rajibio lo probaron. Y bueno, en verdad eso no es verdad, porque hay un problemita, que hay algunos enteros con grado muy grande. Son muy pocos, pero son. Y luego, lo que pasa es, por ejemplo, puede haber enteros que son el producto de todos los primos pequeños. Un entero aleatorio tiene como logaritmo de n factores primos, más o menos, pero hay enteros que tienen casi logaritmo de n factores primos. Y eso nos arruina en la fiesta, o parecen arruinarnos la fiesta, porque tiene que haber siempre un autovalor que sea de tamaño por lo menos raíz cuadrada del grado máximo. Y eso es fácil de mostrar. Entonces lo que podemos hacer es simplemente argumentar, bueno, pero eso se sabe, es fácil, es algo estándar, que los enteros con demasiados factores primos, mucho más que una constante por la media, son una pequeña minoría. Y los puedo simplemente sacar del grafo, puedo restringir a su complemento, porque son una pequeña minoría, los quito de la sala, los expulso, no me cambia mucho los valores promedios, autocorrelaciones, y allí ya puedo trabajar bien. De la misma manera puedo sacar otros vectores que me hagan difícil la vida. Los vectores que pertenecen a pequeños bucles en el grafo, cosas así. Pequeños caminos cerrados, los puedo quitar. Hago una restricción. Entonces yo digo nomás que debe haber un X tal que la restricción, un X muy grande con complemento muy pequeño, tal que la restricción de A a X, definida de esta manera, solo tiene autovalores pequeños. Y eso es exactamente lo que pudimos probar.
Ya, ese es un teorema, ahora, que lo pusimos en el archivo durante la pandemia, que existe un pequeño conjunto de vértices que podemos exiliar, y entonces en el complemento X se cumple que la restricción A al complemento de X tiene una propiedad de expansión local fuerte. ¿Qué cosa es? Bueno, ya ni tengo que referirme a estas palabras. Expansión fuerte puedo decir simplemente todo valor propio de A restringido a X es menor que una constante por raíz cuadrada de L. Y ese es un resultado óptimo para estos grafos, porque lo mejor que podría ser una cota así sería raíz cuadrada de L, 2 raíz cuadrada de L. Eso sería lo que se conoce como grafos de Ramanujan. Uno no va a obtener algo cualitativamente mejor que constante por raíz cuadrada de L. Y hay varias consecuencias inmediatas. Uno obtiene, como prometí, cotas mucho mejores que las de Tao. Bueno, parecen no ser tan buenas todavía, pero Tao, aquí él dijo, esto tiende a 0, pero si uno lee su artículo con cuidado y uno hace los cálculos, le sale a uno que Tao probó que esto tendía a 0 en el sentido, tiende a 0, pero él mostró una cota, mostró que eso está acotado por una constante dividida por el logaritmo del logaritmo del logaritmo del logaritmo de x a una pequeña potencia. Y después él lo mejoró con Teravainen, un joven que había sido estudiante de Matomaki, de Kaisa Matomaki. Ion y Teravainen, junto con Tao, lo redujeron a 3 logs, pero logaritmo del logaritmo del logaritmo, eso se va al infinito, pero a paso de decir caracol es poco, ¿no? Caracol va muy rápido. Entonces, de esto que probamos se obtiene directamente que esto es acotado por constante dividido por raíz cuadrada del logaritmo del logaritmo, lo cual ya es un ritmo caracol respetable. Incluso ahora, yo dije que esto es óptimo para este grafo, pero ahora hay una generalización. Hay un joven estudiante, Cédric Pilat, que está haciendo su doctorado con James Maynard, y él ha mostrado, modificando nuestras técnicas, que no he llegado a contar, él ha mostrado que lo mismo, o casi lo mismo vale cuando uno no se restringe a P's primos, sino uno más bien utiliza Ds aquí, entonces hay una arista si solo si divide n, uno se restringe a Ds que no tienen factores primos, pequeños. No, D no tiene necesidad de ser primo, trabajamos simplemente con los D sin factores primos pequeños. Y bueno, él tiene otras condiciones que yo creo que se podrían quitar, pero el hecho es que gracias a poder aplicar nuestros métodos a este grafo más denso que él tiene, ese grafo con mayor grado, a él le sale constante dividido por una pequeña potencia del logaritmo de x, lo cual ya está muy bien comparativamente hablando. Y yo sugiero que si les interesa un esbozo de la prueba, me pregunten cuál sería el esbozo de una prueba.